mañana? Mañana hay una reunión virtual entre el secretario de Economía de Canadá, el embajador Greer de Estados Unidos y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. Y ahí, pues una vez que esté la comunicación, ya dará información. La idea es que pueda salir un comunicado conjunto y si no, bueno, cada país dará su comunicado. Y el jueves invité al secretario Ebrard aquí a la mañanera para que pueda dar toda la información relacionada con la reunión. Una de las expectativas, las posibilidades es que se llegue a acordar revisiones anuales o periódicas al tema. Puede haber varias opciones, de acuerdo con el mismo tratado. No es una… Es decir, lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que empieza un proceso de revisión ahora sí formal. Y en ese proceso de revisión formal, pues ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado. Si hubiera un cambio mayor, tendría que pasar por los congresos de los 3 países, cosa que no vemos muy probable, si hubiera un cambio mayor. Si no hay cambios mayores, frente a lo que tenemos, que ya tenemos, como ustedes saben, algunos aranceles, entonces empieza un periodo de revisión. El 20 de julio, entre el 16 y el 20 está por determinarse la fecha, viene el gobierno de Estados Unidos, si no es el secretario o el embajador Greer directamente a México, viene su equipo con el equipo del secretario Ebrard para poder seguir con la revisión. En caso de que se llegara a estas revisiones periódicas, ¿qué estrategias están contemplando para que estos no se conviertan? Todavía no queremos avanzar en eso. Es muy importante el comunicado de mañana y a partir del jueves pues ya podrá el secretario de Economía dar mucho mayor información de qué es lo que procede y qué es lo que viene. En particular, a los 3 países nos conviene el tratado, a los 3 países, a Canadá, a México y por supuesto también a Estados Unidos. Por ejemplo, el incremento en el precio de los automóviles, que en Estados Unidos increíblemente están en la canasta básica, los automóviles, pues ha sido de más del 30%, entre otras cosas por los aranceles que en este momento tenemos Canadá y México respecto a la industria automotriz, que no está directamente relacionado formalmente con el tratado, sino con un mecanismo que se llama el 232, igual el acero y el aluminio. Entonces, los 3 países nos beneficiamos. Y vamos a esperar la reunión de mañana. Se ha hecho muchísimo trabajo, muchísima gestión, muchísimas reuniones, hay muchos avances en muchos temas, pero queremos esperar a la formalidad del día de mañana para que el jueves podamos dar mayor información sobre este tema. Por último, sobre este tema, en particular con Canadá, ¿se llega a este encuentro tripartita con alguna alianza, con comunicación con ellos? Sí, recuerden que vino aquí el primer ministro Carney con un grupo de empresarios y hay mucho avance, incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como inversiones. Gracias. Vamos a ver la compañera. Acá, adelante. Gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle sobre este tema. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial anticipó que sí se va a llegar a un acuerdo del TEMEC, pero va a ser después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Usted ha señalado también que varias declaraciones obedecen al tema electoral en Estados Unidos. ¿Coincide con esta visión y optimismo del sector empresarial? Hay optimismo en el sentido de que todos los equipos queremos que continúe el tratado. Ahora, hay una posición, como todos sabemos, del gobierno de Estados Unidos, que depende del gobierno de Estados Unidos y no de ninguna otra cosa. Miren, por ejemplo, con México ha habido muchísimas más conversaciones que con Canadá. ¿Por qué razón? Pues es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Nosotros queremos que se mantengan obviamente los 3 países. Y se van a mantener porque esa es la forma en que se firmó el tratado. Entonces, todos sabemos que la posición del presidente Trump pues es elevar aranceles a todo el mundo. No es un secreto. Es
esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la entrada del presidente Trump a la presidencia de la República en Estados Unidos. Entonces, ese posicionamiento del presidente Trump de mayor proteccionismo, de que haya aranceles a todos los países del mundo, y entre ellos algunos aranceles a México y a Canadá, pues es algo que hemos estado viviendo por este tiempo. Entonces hay muchos avances, ha habido muchísimas conversaciones, nadie está poniendo otros temas que no tengan que ver con el comercio sobre la mesa, sino exclusivamente la posición del gobierno de Estados Unidos frente al comercio. Entonces, por eso nosotros preferimos que mañana se dé la información y a partir del jueves pues ya informamos con todo detalle. Y mañana saldrá un comunicado. Si ellos no deciden renovar por 16 años, el propio tratado dice que son 10 años más, el actual. Y el asunto en todo caso es cada cuánto se revisaría en esos 10 años. Y eso es algo que a lo mejor ni siquiera mañana se decide. Es un primer posicionamiento sobre la reunión y luego vienen diversos periodos de revisiones. Entonces, se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo, y vamos a seguirlo haciendo hacia adelante. Y confiamos porque además los mayores defensores del tratado pues son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los 3 países. Entonces mañana viene la reunión y ya el jueves estaremos informando. No, digamos que nosotros estamos tranquilos, pues, en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho, pues, de la posición del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que se acabe el tratado